Quizás estés cansado de esperar, de orar durante meses, o incluso años, por algo que parece no llegar nunca. De mirar a tu alrededor y ver puertas cerradas, mientras tu esperanza se desvanece día a día. Quizás incluso hayas pensado, ¿se ha olvidado Dios de mí? Pero hoy quiero decirte con absoluta certeza, Él no se ha olvidado. Y más aún, está preparando algo que superará todo lo que imaginaste. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje motivacional. Es una invitación a experimentar la acción de Dios en áreas que antes considerabas imposibles. A lo largo de este mensaje, comprenderás cómo confiar verdaderamente, cómo permanecer firme cuando nada cambia y cómo reconocer que Él ya está obrando, incluso cuando parece estar en silencio. Así que escribe ahora en los comentarios, con fe, Dios está conmigo y quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser la respuesta que tu corazón ha estado buscando durante mucho tiempo. Confiar verdaderamente en Dios es mucho más que repetir frases bonitas o declarar que crees en su cuidado. Es vivir cada decisión, cada reacción y cada paso con la convicción de que Él tiene el control, incluso cuando la situación parece desmoronarse. Es fácil decir confío cuando todo está en orden, cuando las cuentas están pagadas, la salud es buena y las relaciones son pacíficas. Pero la verdadera confianza se demuestra en el caos, cuando nada tiene sentido y, sin embargo, el corazón elige descansar. Y este descanso no es pasividad, es la valentía de seguir obedeciendo, incluso sin ver el camino completo. Mucha gente confunde la confianza con la inactividad, como si confiar significara cruzarse de brazos y esperar que Dios lo haga todo sin nuestra participación. Pero la confianza bíblica es activa, ora, planifica, obedece, actúa, siempre alineada con la dirección del Señor. Es como Pedro caminando sobre el agua, no le bastaba con creer que Jesús estaba allí, tenía que salir de la barca. Y este movimiento no estuvo exento de riesgos, pero fue el reflejo de una fe que no se limitaba a las palabras. Quienes confían de verdad dan pasos que contradicen el miedo, porque saben que el fundamento no es la lógica humana, sino la palabra que escucharon de Dios. Confiar también significa aprender a ceder el control. Es reconocer que no eres quien sostiene todas las piezas de esta máquina llamada vida. A menudo, nuestra ansiedad proviene de la ilusión de que todo depende de nosotros, y ahí es precisamente donde Dios comienza a obrar. Cuando comprendemos que Él es el autor y consumador de nuestra historia, podemos soltar las riendas y dejar que Él nos guíe, incluso si eso implica seguir caminos inesperados. Y es en este punto donde se hace evidente la diferencia entre hablar y vivir. Hablar de confianza no implica renunciar, vivir la confianza implica entregar el timón y aceptar que el destino final está en sus manos. La prueba de esta confianza reside en las pequeñas decisiones diarias. No se trata solo de sobrellevar una crisis enorme, sino de cómo reaccionamos ante los pequeños contratiempos. Cuando los recursos financieros se retrasan, cuando llegan noticias inesperadas, cuando los planes cambian repentinamente, nuestra primera reacción revela dónde reside nuestra seguridad. Quienes solo dicen confiar se desesperan y buscan soluciones inmediatas a cualquier precio. Quienes viven confiando respiran hondo, oran y recuerdan que nada escapa a la mirada del Padre. Esto no significa que no haya dolor ni preocupación, sino que estas emociones no tienen la última palabra. La verdadera confianza también guarda silencio cuando es necesario. No exige explicaciones inmediatas de Dios ni depende de señales constantes para mantenerse en pie. Es como Abraham subiendo la montaña con Isaac, sin saber dónde estaba el cordero, pero creyendo que el Señor proveería. Esta confianza no negocia, no condiciona la obediencia a una comprensión completa. Se basa en la fidelidad demostrada de Dios, no en la claridad del momento. ¿Cuántas veces, al mirar atrás, te das cuenta de que el camino más tortuoso fue el que te llevó exactamente a donde debías estar? Eso es lo que hace la confianza, transforma lo desconocido en parte del plan. Pero vivir esta confianza no es automático, es un proceso que requiere entrenamiento diario. Y a menudo, este entrenamiento se da a través de situaciones que no elegimos. Dios nos lleva a situaciones en las que nos vemos obligados a depender de Él, no porque quiera vernos sufrir, sino porque quiere fortalecer el cimiento sobre el que caminamos. Es como un cimiento, solo sabemos si es firme cuando llega la tormenta.
Y si hay grietas, ahí es donde el Señor comienza a reconstruir. Por lo tanto, no desprecies los días de inestabilidad, están forjando una fe que no se tambalea con el viento. La diferencia entre hablar de confianza y vivirla también se refleja en cómo percibimos las promesas de Dios. Quienes solo hablan de confianza viven con la ansiedad de ver que todo se cumple rápidamente, quienes viven la confianza entienden que cada promesa tiene un tiempo. Es como una semilla, no germina el día que se planta. Hay un periodo invisible de crecimiento, donde parece que nada sucede, pero, bajo tierra, la vida se está formando. De igual manera, cuando confiamos de verdad, no exigimos que Dios acelere los procesos que forman parte de nuestra madurez. Confiar, por lo tanto, es una decisión diaria que desafía nuestra lógica. Es decir, creo incluso cuando las cifras no cuadran, cuando el diagnóstico no mejora, cuando la puerta permanece cerrada. Es lo opuesto a la cultura inmediata en la que vivimos. Y esto es incómodo, porque preferimos controlar el ritmo. Pero Dios, en su sabiduría, a menudo nos invita a bajar el ritmo para poder escuchar su voz en medio del ruido. Y es en este ritmo más lento que descubrimos que confiar no es esperar pasivamente, sino caminar al ritmo que Él determina, incluso si ese paso parece demasiado pequeño para la envergadura del sueño. Quizás te encuentres en una encrucijada ahora mismo, intentando decidir entre actuar impulsivamente o esperar la guía de Dios. Si es así, recuerda, la confianza no se pone a prueba en el momento de la respuesta, sino en el momento de silencio. Es ahí donde se hace evidente la diferencia entre las palabras y las acciones. Y si eliges vivir como alguien que confía, te darás cuenta de que incluso la demora de Dios conlleva intenciones amorosas. Lo que parece una pausa a menudo es preparación. Y esta preparación es el puente que nos lleva a algo más grande de lo que pedimos. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar a continuación, porque cuando Dios está obrando lo imposible, no siempre lo hace de la manera que imaginamos. Pero siempre lo hace de una manera que demuestra que su mano está obrando. Si esta palabra te llegó al corazón, si crees que Dios aún puede hacer lo imposible en tu vida, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Además, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy, podría ser el instrumento que Dios use para renovar su fe. Cuando hablamos de lo imposible, es común pensar en algo distante, intangible, casi como un concepto teórico reservado para historias antiguas o la vida de otras personas. Pero ante Dios, lo imposible es solo un escenario donde su gloria puede manifestarse con mayor claridad. Es al límite de nuestras fuerzas y recursos que Él decide actuar, porque es en este punto donde no cabe duda de quién lo hizo posible. Si aún existe una explicación humana para lo que anhelamos, entonces aún no hemos llegado al reino de lo imposible, y es precisamente en este territorio donde al Señor le gusta obrar. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran cómo obra Dios cuando todo parece perdido. Consideremos a Abraham y Sara, una pareja de ancianos, biológicamente incapaces de tener hijos, pero portadores de la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. A ojos humanos, era un caso cerrado. No había remedio, no había espacio para la esperanza natural. Y, sin embargo, el Dios que prometió fue fiel en cumplir. Isaac nació no solo como un hijo deseado, sino como un recordatorio eterno de que las circunstancias no limitan el poder de Dios. Cuando Él decide actuar, ni siquiera las leyes naturales que Él mismo estableció son un obstáculo. Otro ejemplo es el del pueblo de Israel ante el Mar Rojo. Detrás, se acercaba el ejército egipcio, delante, un mar que bloqueaba cualquier ruta de escape. La lógica decía, fin del camino. Pero Dios, que ya había liberado a su pueblo con señales y prodigios, no se vio limitado por la geografía. Con una orden a Moisés y un soplo de su poder, las aguas se separaron, abriendo un camino árido donde antes solo había profundidad y peligro. Y no fue solo un acto de escape, fue un acto de exterminio del enemigo, porque el mismo mar que se abrió para salvar, se cerró para proteger. Así, Dios demostró que no solo logra lo imposible, sino que también lo hace estratégicamente, resolviendo problemas que ni siquiera podíamos prever. Jesús, a lo largo de su ministerio, demostró innumerables veces que lo imposible no es un obstáculo para quienes viven en el centro de la voluntad de Dios.
Convirtió el agua en vino en una celebración que corría el riesgo de ser humillado públicamente, sanó a leprosos que la sociedad ya había descartado. Dio vista a ciegos que nunca habían visto la luz y resucitó a paralíticos ante multitudes. Pero quizás uno de los milagros más impactantes sea la resurrección de Lázaro. 4 días muerto, ya en proceso de descomposición, y sin embargo, ante la palabra del Maestro, la muerte no tuvo más remedio que devolver lo que se había llevado. Este episodio nos recuerda que Dios no llega tarde, llega en el momento justo para demostrar que, incluso cuando todo parece terminado, Él tiene la última palabra. Y es importante comprender que lo imposible, para Dios, no es solo una intervención grandiosa y visible. A menudo, lo imposible se manifiesta silenciosamente, gradualmente, casi imperceptiblemente al principio. Una relación rota que, con el tiempo, se restaura tan profundamente que parece que nunca hubo separación. Una deuda que, inesperadamente, encuentra apoyo en lugares que jamás hubieras imaginado. Una sanación emocional que se desarrolla con el paso de los días, hasta que te das cuenta de que el dolor que has cargado durante años ya no dicta tu estado de ánimo ni tus decisiones. Todo esto es lo imposible sucediendo, aunque sin fuegos artificiales. El patrón siempre es el mismo, Dios actúa de una manera que deja claro que la gloria le pertenece a Él. Por eso, a menudo, antes de actuar, permite que se agoten todas las alternativas humanas. No porque quiera vernos sufrir, sino porque sabe lo tentados que estamos a atribuirnos el mérito a nosotros mismos o a los demás. Es como Gedeón al entrar en batalla contra los madianitas con un ejército reducido de 32.000 a tan solo 300 hombres. A ojos humanos, era una misión suicida. Pero la victoria llegó, y no había duda, fue el Señor quien luchó por ellos. Cuando Dios obra lo imposible, elimina cualquier espacio para la vanidad humana. Y quizás por eso el proceso de un milagro suele ser incómodo. Porque, para ver lo imposible, debemos aprender a vivir en la dependencia total. Esto a menudo significa aceptar que no comprenderemos cada movimiento hasta que esté completo. Significa aprender a confiar por etapas, como Israel siguiendo la columna de nube y fuego en el desierto, sin mapa ni GPS, simplemente obedeciendo el siguiente paso que Dios le indica. Esta obediencia fragmentada nos capacita para vivir de fe en fe, hasta que lo imposible se convierte en parte de nuestra rutina espiritual. La acción de Dios en lo imposible también nos enseña que, para Él, no hay causas perdidas. A veces, nuestra visión limitada nos lleva a etiquetar las situaciones como irrecuperables, terminadas, sin retorno. Pero para Dios, no hay diagnóstico definitivo que no pueda reescribirse, ninguna sentencia humana que Él no pueda revocar, ninguna historia que Él no pueda restaurar. Y cuando lo hace, no es solo para nuestro beneficio, sino para crear testimonios que animen a otros a creer. Un milagro nunca se trata solo del receptor, también se trata del testigo. Si observamos estos ejemplos bíblicos y los innumerables relatos de milagros que ocurren hasta el día de hoy, vemos un patrón: Dios no cambia. Lo que hizo antes, lo puede hacer ahora. La diferencia radica en que a menudo no reconocemos lo imposible porque esperamos que llegue tal como lo imaginamos. Pero Dios se especializa en sorprender. Hace florecer cosas en el desierto, abre puertas que nunca existieron, transforma enemigos en aliados, crea caminos donde antes no había. Y a veces, el mayor milagro no está en el cambio de circunstancias, sino en el cambio que Él obra en nosotros para sortear esas circunstancias. Así que, si hoy analizas tu situación y piensas, no hay salida, recuerda, lo imposible es el territorio predilecto de Dios. Es allí donde Él muestra su fuerza, su fidelidad y su creatividad. Y cuando confiamos en que Él está obrando, incluso sin entender el cómo ni el cuándo, le abrimos el espacio para que obre plenamente. De eso hablaremos a continuación, porque, incluso ante milagros y señales, hay una batalla interna que intenta distanciarnos de esta confianza. Y es necesario superarla para que podamos permanecer firmes hasta que lo imposible suceda. La mayor batalla que enfrenta un cristiano rara vez ocurre en el exterior. Ocurre en el lugar más silencioso y, a la vez, más ruidoso de todos, la mente. Es allí donde la fe y el miedo libran una guerra constante, compitiendo por ver qué voz será escuchada. La fe susurra que Dios es capaz,
el miedo grita que ya es demasiado tarde. La fe nos recuerda que las promesas no caducan, el miedo insiste en que ya se ha incumplido el plazo. Y, día tras día, esta lucha moldea cómo reaccionamos ante las circunstancias, ya sea que avancemos o retrocedamos, ya sea que descansemos o nos dejemos consumir por la ansiedad. El miedo no es solo una emoción, es una lente distorsionadora. Toma un hecho y lo magnifica hasta hacerlo insoportable, exagerando los riesgos y ocultando posibilidades. Así sucedió con los 10 espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida. Vieron gigantes y ciudades fortificadas, y en lugar de recordar la promesa de Dios, dejaron que el miedo dictara la narrativa. ¿El resultado? 40 años de espera en el desierto. Mientras tanto, Josué y Caleb, guiados por la fe, vieron el mismo escenario, pero lo interpretaron de forma diferente. El Señor está con nosotros, no tengan miedo. Lo que cambia no son las circunstancias, sino la perspectiva a través de la cual las vemos. La fe, en cambio, no ignora la realidad, simplemente elige ver más allá. Cuando David se enfrentó a Goliat, no negó que el gigante fuera inmenso, armado y experimentado. Pero su fe le permitió ver a un Dios más grande que cualquier amenaza. Y aquí está la diferencia: el miedo paraliza, la fe impulsa. El miedo nos hace retroceder para preservar lo que tenemos, la fe nos lleva a arriesgarnos para alcanzar lo que Dios ha prometido. Por eso, vivir por fe requiere valentía, no ausencia de desafíos. A menudo, esta batalla es silenciosa e invisible para los demás. Quizás sonrías por fuera mientras libras una guerra interior. Quizás cantes en la iglesia mientras te preguntas si realmente vale la pena creer. El miedo es astuto, ataca no solo con amenazas obvias, sino también con pequeñas dudas que poco a poco erosionan la confianza. Pregunta: ¿y si Dios no lo hace? ¿Y si es diferente de lo que esperas? ¿Y si te decepcionas? Estas preguntas, si se alimentan, cobran fuerza y ocupan el espacio donde la fe debería construir seguridad. Por eso la Biblia nos recuerda con tanta frecuencia: no temas. No es porque el miedo desaparecerá por completo, sino porque tenemos el poder de elegir qué voz seguir. La fe nace de escuchar la palabra de Dios, y el miedo crece al escuchar las mentiras del enemigo. Alimentamos la fe cuando recordamos testimonios pasados, cuando repasamos promesas que Dios ya ha cumplido, cuando oramos no para informarle de nuestros problemas, sino para recordarnos quién es Él. Esta batalla entre la fe y el miedo también se manifiesta en la espera. El miedo detesta la espera, porque el tiempo parece confirmar sus amenazas. La fe, sin embargo, sabe que la espera es a menudo el terreno donde se despliegan los milagros. Como un agricultor que planta y debe esperar la cosecha, la fe no se desespera ante el silencio de la tierra, porque sabe que las raíces están creciendo. El miedo, en cambio, excava la tierra prematuramente y destruye el proceso. Por eso tantos se rinden justo antes de ver suceder lo imposible. Uno de los mayores desafíos para quienes desean ganar esta batalla es aprender a no negociar con el miedo. No se trata de fingir que no existe, sino de decidir que no tendrá la última palabra. Esto requiere acción práctica, reemplazar los pensamientos negativos con verdades bíblicas, proclamar promesas en voz alta cuando la duda intenta infiltrarse. Rodearse de personas que nutran su fe en lugar de reforzar sus inseguridades. Es una práctica diaria, porque el miedo es persistente, pero la fe es aún más resiliente cuando se cultiva. Quizás ahora mismo estés dudando entre la fe y el miedo. Es humano. Incluso Pedro, que caminó sobre las aguas, comenzó a hundirse al mirar al viento en lugar de fijar la vista en Jesús. El miedo desvió su atención y la fe cedió. Pero aún así, cuando gritó, Jesús lo sostuvo. Esto nos recuerda que, incluso cuando la fe flaquea, Dios sigue dispuesto a rescatarnos. Él no exige perfección en nuestra confianza, sino que desea que, con cada caída, volvamos nuestra mirada hacia Él. La buena noticia es que esta batalla se puede ganar, y no solo una vez. Puede convertirse en un patrón. Cada vez que el miedo se presenta, respondes con una fe ya fortalecida por victorias previas. Poco a poco, el miedo pierde su poder de dominio y la fe toma el control de tus reacciones. Es un proceso, y cada paso en esta dirección es un paso hacia lo imposible que Dios quiere lograr.
Y es precisamente en medio de esta batalla que Dios a menudo parece callar, no porque nos haya abandonado, sino porque quiere fortalecer nuestra confianza sin depender de señales inmediatas. De esto hablaremos a continuación, porque su silencio, lejos de ser ausencia, a menudo es preparación para la manifestación de lo imposible. Quizás una de las experiencias más desconcertantes para quienes caminan con Dios es su silencio. No es solo la ausencia de respuestas inmediatas, sino esa sensación de que, por mucho que ores, nada se mueve. Es como si el cielo se cerrara, como si tus palabras se perdieran en el aire. Este silencio, para muchos, es más doloroso que el problema que enfrentan. Porque cuando Dios habla, aunque diga no, sentimos que hay un diálogo. Pero cuando calla, es como estar frente a un muro, y nos hace preguntarnos, ¿me escuchó? ¿Le importa? Lo que pocos entienden es que el silencio de Dios no es descuido ni distancia. Es estrategia. Es cuidado. Es una manera de obrar en nosotros y a nuestro alrededor. Si Él respondiera a cada petición en el momento en que la hacemos, nuestra fe nunca se desarrollaría más allá de una dependencia infantil de las señales inmediatas. El silencio es a menudo el campo donde se siembra y se riega la confianza. Nos enseña a permanecer, a confiar sin ver, a esperar sin comprender. Y esta fe es más duradera que cualquier emoción pasajera. Un ejemplo impactante es el de Marta y María ante la muerte de Lázaro. Llamaron a Jesús mientras aún estaba enfermo. Había tiempo para evitar la tragedia. Pero Jesús esperó. A ojos humanos, parecía indiferencia, en realidad, era una coreografía divina, donde cada paso tenía un propósito. Cuando finalmente llegó, no había nada más que hacer, al menos según la lógica humana. Pero fue precisamente en ese momento que sucedió lo imposible. Lázaro no solo sanó, sino que resucitó. Si Jesús hubiera accedido a su petición de inmediato, solo habríamos visto otra sanación. Pero al esperar, reveló algo mucho mayor, su poder sobre la muerte misma. El silencio también revela nuestras motivaciones. Cuando no recibimos respuesta, es más fácil ver si buscamos a Dios por quién es o simplemente por lo que puede darnos. Esperar sin señales visibles revela dónde reside nuestro apego. Si nuestra confianza se desmorona con la demora, quizás nunca estuvo cimentada sobre la roca, sino solo en circunstancias favorables. El silencio, entonces, se convierte en una especie de espejo, y a menudo, no nos gusta lo que vemos. Otra función de este silencio es protegernos. Hay puertas que rogamos que se abran, pero que, si Dios lo permitiera, nos llevarían a lugares de destrucción. Él, en su amor, bloquea caminos que ahora parecen buenos, pero que en el futuro resultarían ser trampas. Pero mientras esperamos, rara vez lo vemos. Pensamos que nos ha olvidado, cuando en realidad nos está salvando de nosotros mismos. Es como un padre que detiene a su hijo antes de cruzar la calle sin mirar a ambos lados. En ese momento, puede parecer una limitación injusta, pero es una preocupación disfrazada. El silencio de Dios también nos entrena a escuchar de otra manera. Estamos acostumbrados a respuestas inmediatas, señales claras, confirmaciones visibles. Pero Dios habla de maneras que no dependen solo de la audición literal. Se revela en la paz que no tiene sentido, en la fuerza que surge cuando creemos estar a punto de caer, en el consuelo que llega sin palabras. Estas son respuestas silenciosas, pero para quienes aprenden a percibirlas, son tan claras como una voz audible. Es importante entender que el silencio no es inactividad. Él está obrando, aunque invisiblemente. Piensa en una semilla plantada, durante semanas, quizás meses, parece que nada sucede. Pero bajo tierra, las raíces se forman, derribando barreras, buscando nutrientes. Es una obra silenciosa pero esencial. Así obra Dios mientras esperamos. Él ajusta las circunstancias, conmueve a las personas, prepara el terreno. Y, a menudo, también prepara nuestros corazones para recibir lo que pedimos. El silencio nos exige confiar en el carácter de Dios, no solo en sus acciones. Cuando todo está en silencio, recordamos las veces que Él ha sido fiel. Recordamos milagros pasados, liberaciones que hemos experimentado. Es como David antes de enfrentarse a Goliat, recordó al oso y al león que Dios ya había puesto en sus manos.
Esta historia de fidelidad se convierte en el combustible para soportar el silencio actual. Pero no podemos negarlo, esperar sin respuestas duele. Es en este espacio donde el enemigo intenta sembrar mentiras, diciendo que Dios nos ha abandonado o que nuestras oraciones son inútiles. Por lo tanto, necesitamos combatir estas narrativas con la verdad. Esto significa volver a las Escrituras, meditar en historias donde el silencio fue solo una preparación para algo mayor y declarar en voz alta que la ausencia de ruido no significa ausencia de acción. La fe se fortalece cuando se ejercita incluso en ausencia de estímulos. También hay momentos en que el silencio nos lleva a actuar en áreas a las que no hemos prestado atención. Mientras esperamos una respuesta específica, Dios podría llamarnos a abordar algo que hemos descuidado, una relación, un hábito, un área de disciplina espiritual. A veces, Él retrasa la respuesta precisamente para que podamos corregir lo que está mal. Y cuando finalmente llega la respuesta, estamos listos para afrontarla de forma saludable. Recuerda, el silencio de Dios no es un intervalo vacío. Es un ambiente constructivo. Él está moldeando la paciencia, la humildad y la dependencia. Nos está entrenando a seguir una dirección, no las emociones. Está eliminando capas de autosuficiencia para que podamos reconocer, sin duda, que cuando llega el milagro, fue Él quien lo hizo. Y a menudo, el valor de la bendición está directamente relacionado con el proceso que la precedió. Quizás te sientas ignorado hoy. Quizás interpretes la falta de respuesta como una señal de que algo anda mal. Pero ¿y si, de hecho, es una señal de que algo muy bueno está sucediendo? ¿Y si este silencio es prueba de que Dios está orquestando algo tan grande que no se puede apresurar? El silencio puede ser doloroso, pero también es una promesa velada, algo se está preparando. Y es precisamente durante esta fase de preparación silenciosa que Él a menudo comienza a dar pequeñas señales de su obra, señales sutiles, casi imperceptibles, que, si estamos atentos, pueden renovar nuestra esperanza. De esto hablaremos a continuación, porque aprender a reconocer la mano de Dios en la vida cotidiana es una de las maneras más poderosas de mantener viva nuestra fe mientras esperamos lo imposible. No hay nada más poderoso para fortalecer la fe que escuchar historias reales de personas que han experimentado lo imposible. Cuando escuchamos lo que Dios ha hecho en la vida de alguien, algo en nuestro interior se despierta, como si una llama olvidada se reavivara. Es como si la victoria de alguien nos recordara que el mismo Dios que obró por ellos sigue obrando hoy. Los testimonios son más que historias bonitas, son prueba viviente de que la fidelidad de Dios nunca envejece. Transmiten un poder de aliento que ninguna teoría puede transmitir. En la Biblia, encontramos innumerables historias que son testimonios verdaderamente eternos. Pensemos en la viuda de Sarepta, que vivía sus últimos momentos con su hijo, a punto de comer su última comida antes de morir de hambre. La situación era irreversible, humanamente imposible de cambiar. Pero cuando obedeció la palabra del profeta Elías y preparó pan con lo poco que tenía, la harina y el aceite no se acabaron hasta que terminó la hambruna en la tierra. Esta historia abarca generaciones no solo para mostrar que Dios puede proveer, sino para enseñar que puede hacerlo de maneras que desafían toda lógica. Otro testimonio impactante es el de la mujer con flujo de sangre. 12 años de sufrimiento, escasez de recursos, aislamiento social y espiritual. A ojos humanos, su destino estaba sellado. Pero con solo tocar el borde del manto de Jesús, todo cambió al instante. La sanación fue inmediata, pero el proceso que la llevó a ese momento fue largo y doloroso. Este testimonio habla no solo de sanación física, sino también de persistencia, valentía y fe que sigue adelante incluso cuando todo parece perdido. Estos ejemplos bíblicos no son familiares. Hasta el día de hoy, Dios sigue escribiendo historias como estas en la vida de la gente común. He escuchado historias de familias que estuvieron a punto de perder sus hogares y, de forma totalmente inesperada, recibieron la provisión justa para pagar sus deudas. Personas que enfrentaban diagnósticos médicos terminales, tras oración y tratamiento, recibieron facturas completamente limpias, para asombro de sus propios médicos. Matrimonios destruidos por la traición y un profundo dolor, pero que, gracias al perdón y la restauración de Dios, florecieron de nuevo con aún más amor y respeto que antes. Lo que estos testimonios tienen en común es que, en algún momento,
Todos atravesaron una fase en la que parecía no haber salida. Es en este punto donde la fe se ve más desafiada, porque los recursos humanos se agotan y solo queda una alternativa: confiar en que Dios aún tiene algo que hacer. Y es precisamente en este punto que Él manifiesta su gloria. Actúa en el momento en que se hace evidente que si algo cambia, es porque su mano ha intervenido. Pero los testimonios también tienen otra función importante: fortalecen la fe de quienes los comparten. Al compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, no solo animas a otros, sino que también te recuerdas a ti mismo que Él es fiel. A veces, en medio de las dificultades actuales, olvidamos las victorias que ya hemos obtenido. Recordar estos momentos es una forma de decirle a tu corazón: si lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo. Por lo tanto, guardar y compartir tus testimonios es una práctica espiritual que mantiene viva la esperanza. Es interesante notar que muchos milagros, tanto en la Biblia como en la vida moderna, comenzaron con algo pequeño y aparentemente insignificante. Moisés solo tenía un bastón, David, una honda y 5 piedras, la viuda, un poco de aceite. A simple vista, no había nada que pudiera cambiar la historia. Pero en manos de Dios, poco se vuelve más que suficiente. Este patrón se repite porque el objetivo no es exaltar los recursos, sino demostrar que es la presencia de Dios la que transforma lo imposible en realidad. Y no piensen que el testimonio se limita a grandes acontecimientos. A veces, lo imposible sucede en los aspectos más sutiles de la vida. Una persona que finalmente encuentra la paz tras años de ansiedad. Un hijo que regresa a casa tras un largo tiempo fuera. Una vacante de trabajo justo cuando la familia se encontraba sin ingresos. Estas son historias que quizá no lleguen a los titulares, pero para quienes las han vivido, representan una incuestionable intervención divina. Estos relatos también nos ayudan a combatir la incredulidad. Es mucho más difícil dudar cuando se ve la prueba viviente de la acción de Dios. Esto fue lo que le sucedió al hombre ciego de nacimiento a quien Jesús sanó. Al ser interrogado por los líderes religiosos, no se involucró en debates teológicos. Su respuesta fue simple e incuestionable: una cosa sé, era ciego, pero ahora veo. El poder del testimonio reside en su sencillez y veracidad. Nadie puede cuestionar una experiencia vivida. Si aún no has experimentado tu imposible, escuchar estos testimonios es como recibir un adelanto de esperanza. Es como si Dios te dijera: mira lo que puedo hacer, mantente fuerte, porque a ti también te llegará. Nos recuerdan que, por mucho que esperes, la acción de Dios puede ocurrir de repente, cambiando por completo el curso de una historia. Quizás, ahora mismo, incluso estés pensando en rendirte. Quizás el silencio de Dios, como mencionamos antes, te haya dejado exhausto. Pero los testimonios nos muestran que, a menudo, es justo antes del punto de inflexión cuando la batalla parece más intensa. El enemigo sabe que está a punto de perder terreno e intenta hacernos retroceder. Por lo tanto, prestar atención a las historias de quienes ya han pasado por lo que tú estás pasando es una poderosa manera de resistir. Y cuando tu milagro ocurra, y creo que ocurrirá, recuerda compartirlo. Tu testimonio alimentará la fe de alguien que aún lucha. Formará parte de esta cadena de aliento que se extiende a lo largo de generaciones, conectando las victorias del pasado con las esperanzas del presente. Y mientras esperamos, hay una postura que puede transformar nuestra forma de orar y nuestra postura ante lo imposible. No se trata de orar como quien ruega desesperadamente, sino como quien espera con confianza. De eso hablaremos a continuación, porque aprender a orar con expectativa, no con desesperación, es la llave que abre puertas que la ansiedad jamás podrá abrir. Mucha gente ora, pero pocos comprenden la diferencia entre orar con expectativa y orar con desesperación. A primera vista, las palabras pueden parecer similares, pero su significado es completamente distinto. La oración con expectativa surge de la confianza en que Dios es fiel y tiene el control. La oración con desesperación surge del temor a que no actúe. Es como la diferencia entre un niño que le pide algo a su padre, sabiendo que es bueno y que lo cuidará, y un niño que ruega porque cree que si no insiste, será olvidado. El tono es diferente, el corazón es diferente y el resultado también es diferente. Cuando oramos con desesperación, nuestras palabras transmiten ansiedad.
Es como si intentáramos convencer a Dios de que haga algo, como si se mostrara reacio o indiferente. Esta actitud revela más nuestro miedo que nuestra fe. El problema es que la ansiedad no nos acerca a Dios, sino que nos aleja de la paz que debe acompañar la oración. Filipenses 4:6 nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oración bíblica no es solo pedir, es pedir con gratitud, incluso antes de ver la respuesta, porque confiamos en su carácter. Orar con expectativa, por otro lado, es entrar en la presencia de Dios con reverencia, pero también con descanso. Es saber que Él escucha y actúa, aunque todavía no haya señales visibles. Es como plantar una semilla y regarla a diario, no la ves crecer de inmediato, pero no dejas de cuidarla porque confías en el proceso. La expectativa no es pasividad, es una actitud activa de fe. Nos lleva a declarar promesas, a dar gracias por adelantado y a ajustar nuestro comportamiento según lo que creemos que Dios hará. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esta actitud cuando se paró ante la tumba de Lázaro. Incluso antes de llamarlo, levantó la vista y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Nos dio las gracias antes de ver el milagro. Esto es expectativa. Es alinear nuestras palabras y nuestros corazones con la certeza de que Dios ya está obrando. No significa ignorar el dolor ni el desafío, sino elegir creer que la solución ya está en camino. A menudo confundimos intensidad con fe. Pensamos que orar más fuerte, más tiempo o con más lágrimas significa que Dios nos escuchará más rápido. Pero la Biblia nos enseña que, en muchas palabras no se oye el resultado, Mateo 6:7. Lo que conmueve el corazón de Dios no es la cantidad de palabras, sino la sinceridad y la confianza que hay detrás de ellas. La desesperación busca impresionar, la expectativa se basa en la certeza. Esto no significa que no podamos clamar con intensidad. Hay momentos en que nuestros corazones se desbordan ante Dios con lágrimas y gemidos. Jesús mismo, en Getsemaní, oró con profunda angustia. La diferencia radica en que, incluso en el dolor, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta entrega es lo que distingue la oración impulsada por la fe de la impulsada por el miedo. La expectativa siempre se somete a la soberanía de Dios, mientras que la desesperación intenta forzar una respuesta específica. Una manera práctica de desarrollar esta expectativa es cambiar nuestra forma de hablar después de orar. Si oramos pidiendo la provisión de Dios y luego empezamos a quejarnos de que nada saldrá bien, estamos cancelando lo que acabamos de plantar. La expectativa se mantiene viva con declaraciones coherentes con la fe. Por eso el salmista dijo: pacientemente esperé en el Señor, se inclinó a mí y escuchó mi clamor, Salmo 40:1. La espera confiada es una extensión de la oración. Otro aspecto importante es que la oración expectante no es egoísta. Cuando estamos desesperados, solemos pensar solo en nuestros propios problemas y dolor. Pero cuando oramos con esperanza, nuestro corazón se alinea con el de Dios, y esto incluye interceder por los demás. Agradecer las bendiciones ya recibidas e incluso pedirle que nos prepare para recibir lo que tanto deseamos. Este cambio de enfoque amplía nuestra visión y fortalece nuestra confianza. Quizás el mayor desafío sea mantener esta actitud cuando pasa el tiempo y nada cambia. Es fácil orar con expectación el primer día, es difícil mantener esa llama encendida el 100º. Es entonces cuando debemos recordar que Dios no se retrasa. Lo que prometió lo cumplirá, pero en el momento justo. La expectativa madura sabe que esperar no es en vano, sino preparación. Mientras el milagro aguarda, Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos enseña a depender de Él en todos los aspectos de la vida. También debemos comprender que la expectativa no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que, incluso cuando no hay señales visibles de cambio, seguimos orando y viviendo como si ya fuera una realidad. Es esta actitud la que transforma la oración en un acto profético, declarando que la promesa ya está en marcha. Si hoy te das cuenta de que tus oraciones han estado más marcadas por la desesperación que por la expectativa, no te culpes, sino que cambia. Empieza a dar gracias por lo que aún no ha llegado.
Refuerza tu mente con versículos que hablen de la fidelidad de Dios. Recuerda testimonios de situaciones aparentemente imposibles que fueron transformadas. Ora con la convicción de que el mismo Dios que actuó antes actuará de nuevo. Y al mantener viva esta expectativa, algo poderoso comienza a suceder, tus ojos se abren para percibir pequeñas señales de que Dios ya está obrando. Podría ser un detalle en tu vida diaria, una conversación, una puerta que se abre silenciosamente. Estas señales son recordatorios de que lo imposible no comienza con grandes explosiones, sino con pequeños movimientos que apuntan a algo mayor. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar a continuación, cómo aprender a reconocer la mano de Dios en la vida cotidiana, para que cada detalle se convierta en combustible para tu fe mientras lo imposible aún está en camino. A menudo, estamos tan concentrados en esperar grandes milagros que no nos damos cuenta de cómo Dios ya está obrando en nuestras vidas a diario. Pensamos que su mano solo se manifiesta en sanidades extraordinarias, provisiones inesperadas o eventos que rompen las leyes naturales. Pero la verdad es que Él también se revela en lo cotidiano, en los pequeños detalles que, a primera vista, podrían pasar desapercibidos. Aprender a reconocer estas señales es esencial para mantener viva nuestra fe mientras esperamos lo imposible. En la Biblia, vemos que a Dios le gusta manifestarse de maneras sutiles. Pensemos en el profeta Elías, quien esperaba oír la voz de Dios. El viento impetuoso, el terremoto y el fuego vinieron, manifestaciones asombrosas, pero el Señor no estaba en ninguna de ellas. Luego vino un suave susurro, y Dios estaba allí, 1 Reyes 19, 11-12. Este relato nos enseña que las acciones de Dios no siempre son estridentes ni espectaculares a los ojos humanos. A veces, Él elige hablar en voz baja, casi imperceptiblemente, para entrenar nuestros corazones a estar atentos. Reconocer la mano de Dios en la vida diaria comienza por cultivar la gratitud. Cuando damos gracias por lo que ya tenemos, por la salud, el alimento, la familia, un día de paz, entrenamos nuestros ojos para identificar su provisión diaria. Es como ajustar el enfoque de una cámara, cuanto más practicamos, más detalles vemos. El problema es que, cuando vivimos en piloto automático, corremos el riesgo de tratar las bendiciones como coincidencias o, peor aún, como derechos automáticos. ¿Cuántas veces algo aparentemente sencillo ha sido en realidad la intervención de Dios? Un retraso que te impidió estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una llamada telefónica que llegó justo a tiempo para darte ánimo. Un encuentro casual con alguien que tenía justo las palabras que necesitabas escuchar. Estas situaciones, vistas con fe, dejan de ser aleatorias y se reconocen como parte del cuidado constante y personal del Padre. Jesús mismo nos enseñó a observar el cuidado de Dios en las cosas sencillas. Habló de las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, sino que son alimentadas por el Padre, y de los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan, pero están revestidos de una belleza que no se compara con la de Salomón en toda su gloria. Mateo 6, 26-29. El mensaje es claro: si Dios cuida tan meticulosamente de las aves y las flores, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? El problema es que, a menudo, nuestra atención se centra en lo que falta, en lugar de en lo que ya se nos da. Reconocer la mano de Dios también requiere sensibilidad espiritual. Esto significa estar dispuesto a interpretar los acontecimientos a la luz de la fe. Un ejemplo es José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. A ojos humanos, parecía mala suerte o tragedia. Pero años después, pudo decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Comprendió que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba tejiendo una historia de redención. Esta visión solo es posible cuando entrenamos nuestros ojos para ver propósito donde otros solo ven caos. Una manera práctica de desarrollar esta sensibilidad es llevar un diario espiritual. En él, puedes registrar respuestas a oraciones, pequeñas provisiones, liberaciones, palabras recibidas y versículos que te llegaron al corazón. Al releer, notarás un hilo conductor: Dios estuvo presente en cada capítulo, incluso en aquellos que parecían vacíos. Esta práctica no solo fortalece la fe, sino que también sirve como recordatorio en los días en que la duda se apodera de ti.
También es importante comprender que la mano de Dios se manifiesta no solo en bendiciones visibles, sino también en restricciones y cierres. A veces nos protege diciendo no o todavía no. La puerta que no se abrió, la relación que no funcionó, la oportunidad que se nos escapó, todo esto puede ser parte de una preocupación que, en el momento, es difícil de reconocer. Pero, con el tiempo, miramos atrás y vemos que el rechazo fue, en realidad, un acto de amor. Otra manera de percibir la acción de Dios es observar cómo nos da la fuerza para soportar lo que antes parecía insoportable. Puede que el problema aún no esté resuelto, pero tu capacidad para afrontarlo ha cambiado. Te despiertas y te das cuenta de que sigues de pie, de que sigues creyendo, de que sigues luchando. Esto no es solo resiliencia humana, es gracia sustentadora. Es la mano de Dios sosteniendo la tuya, incluso cuando no la sientes. A menudo, Él también habla a través de las personas. Puede ser un consejo inesperado, un mensaje de aliento enviado sin que la otra persona sepa por lo que estás pasando, o incluso una reprimenda amorosa que te impide tomar una decisión precipitada. Estos encuentros no son accidentales, son estrategias divinas para mantenerte en el camino correcto. Por lo tanto, es importante estar abierto a escuchar y discernir. Reconocer la mano de Dios en la vida cotidiana no es solo un ejercicio de observación, es también un acto de fe. Es elegir creer que nada es demasiado pequeño para estar bajo su cuidado. Es decidir que cada detalle, desde el más grande hasta el más trivial, puede llevar la marca de su presencia. Y cuanto más lo hacemos, más nos damos cuenta de que lo imposible comienza a construirse en las cosas pequeñas. Cuando vivimos con atención plena, cada día se convierte en un testimonio en progreso. Y, desde esta perspectiva, esperar lo imposible deja de ser un tiempo vacío y se convierte en un viaje lleno de evidencias del cuidado divino. Y esta evidencia nos fortalece para continuar, porque comprendemos que si Él ya está actuando ahora, sin duda continuará hasta completar su obra. Y es precisamente en este proceso de reconocer la acción diaria de Dios que aprendemos otro secreto espiritual: esperar no es una carga, sino una oportunidad para madurar. De eso hablaremos a continuación, porque comprender cómo la espera fortalece nuestra fe es fundamental para vivir con confianza hasta que lo imposible se haga realidad. La espera es quizás uno de los aspectos más desafiantes de la vida espiritual. No es fácil lidiar con el todavía no de Dios. El corazón humano, acostumbrado a buscar soluciones inmediatas, se siente inquieto cuando debe permanecer en calma ante una promesa que aún no se ha cumplido. Pero es precisamente en este intervalo donde se agudiza la fe. La espera no es una pausa, es un entrenamiento donde aprendemos a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. En la Biblia, vemos que grandes hombres y mujeres de fe tuvieron que esperar. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. José pasó años en la cisterna, en esclavitud y en prisión antes de ver su sueño hecho realidad. David fue ungido rey, pero tuvo que enfrentar batallas y huir de Saúl durante mucho tiempo antes de sentarse en el trono. En todos estos casos, la espera no fue en vano, fue preparación. Dios estaba moldeando el carácter, enseñando humildad, fortaleciendo la confianza y creando experiencias esenciales para el cumplimiento de la promesa. Esperar fortalece la fe porque nos obliga a vivir según la palabra, no según las circunstancias. Cuando todo a nuestro alrededor parece decir lo contrario, elegimos aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Este ejercicio diario de confiar ciegamente es como un músculo que se desarrolla con el uso. Al principio, se siente pesado, pero con el tiempo, nos damos cuenta de que podemos aguantar más que antes. Con cada día de espera, la fe se vuelve más resiliente, más madura y menos influenciada por los altibajos de la vida. Otro aspecto importante es que esperar nos enseña a alinear nuestros deseos con los de Dios. A menudo empezamos a orar por algo con una motivación específica, pero con el tiempo, esa motivación se purifica. Descubrimos que lo que realmente necesitamos no es exactamente lo que pedimos inicialmente, sino algo más profundo y completo. Esperar revela las verdaderas intenciones de nuestro corazón y nos ayuda a ajustarlas para que estén en sintonía con la voluntad de Dios. Es también durante la espera que desarrollamos resiliencia espiritual. Cuando nos vemos obligados a afrontar la frustración de una petición que no se cumple de inmediato, aprendemos a no desmoronarnos ante la decepción.
Comprendemos que no todo no es definitivo, ni todo silencio es ausencia. La paciencia se convierte en parte de nuestra fe y aprendemos a perseverar sin perder la esperanza. Esto es crucial, porque el camino cristiano se compone de maratones, no de carreras cortas. Esperar también nos enseña a valorar lo que Dios nos da. Cuando recibimos algo tras un largo periodo de oración y confianza, tendemos a interesarnos más, a ser más agradecidos y a reconocer su valor con mayor profundidad. Esto es diferente a cuando lo recibimos de inmediato, sin esfuerzo. El tiempo invertido en oración y paciencia hace que la bendición sea aún más valiosa. Así, no la tratamos como algo ordinario, sino como un regalo cuidadosamente preparado por el Padre. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios pudo haberlos guiado directamente a la tierra prometida en pocos días, pero eligió guiarlos por una ruta más larga. En el proceso, aprendieron a depender del maná diario, a seguir la nube y la columna de fuego, a confiar en que la presencia de Dios era suficiente para guiarlos. El desierto fue tanto una prueba como un campo de entrenamiento. Y para muchos de nosotros, la espera es nuestro propio desierto personal, un lugar donde Dios nos enseña lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Otro beneficio de esperar es que nos mantiene en constante comunión con Dios. Cuando todo sucede rápidamente, corremos el riesgo de distanciarnos después de recibir lo que deseábamos. Pero cuando hay un proceso, nos vemos impulsados a buscar continuamente la presencia de Dios, a mantener un diálogo abierto con Él y a depender diariamente de su guía. Así, la relación se fortalece y la fe se basa no solo en los resultados, sino en la relación misma. También es importante comprender que la espera es un testimonio para quienes nos rodean. Cuando las personas ven a alguien mantenerse firme y confiado, incluso ante las demoras y la incertidumbre, se animan a hacer lo mismo. Su paciencia y perseverancia pueden ser la inspiración que otros necesitan para no rendirse. Es como Pablo y Silas en la cárcel, mientras esperaban la intervención de Dios, cantaban himnos. Este acto de fe impactó no solo a los demás presos, sino también al carcelero y a su familia, quienes finalmente llegaron a conocer al Señor. Esperar nos obliga a cambiar las preguntas que le hacemos a Dios. Al principio, solemos preguntarnos, ¿cuándo? Pero con el tiempo, empezamos a preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme el Señor en este tiempo? Este cambio de perspectiva es señal de madurez espiritual. Demuestra que no solo nos interesa el resultado final, sino también el proceso que nos transforma a lo largo del camino. Quizás estés cansado de esperar ahora mismo. Quizás has orado, llorado, ayunado y aún no has visto cambios visibles. Quiero animarte a no interpretar este tiempo como un abandono. Considéralo un entrenamiento que fortalece tu fe para algo aún mayor. Recuerda, el mismo Dios que prometió es fiel en cumplir, y nunca pierde la espera. Cada día cuenta, cada oración es escuchada, cada lágrima es recordada. Y con el paso del tiempo, sucede algo extraordinario, la esperanza, en lugar de menguar, puede renovarse. Es posible salir de la espera más fuerte que al entrar, con una fe inquebrantable que se resiste a las circunstancias. De eso hablaremos a continuación, porque entender cómo renovar la esperanza cuando nada cambia es esencial para no perder de vista al Dios que prometió hacer lo imposible. La palabra de Dios es el combustible más poderoso para la fe. Cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, la Escritura nos recuerda el carácter inmutable de Dios y nos ancla en la verdad. Leer, meditar y declarar versículos no es solo una práctica devocional, es un arma espiritual que fortalece la mente y el corazón contra el miedo y la duda. Cada texto bíblico lleva la voz de Dios mismo hablándonos, y esta voz tiene el poder de silenciar las mentiras que intentan alejarnos de la confianza. Uno de los versículos más conocidos y, a la vez, más profundos es Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta palabra nos reta a soltar el control y la necesidad de entenderlo todo. Aplicarla en nuestra vida diaria significa elegir obedecer, incluso cuando no entendemos, y reconocer la presencia de Dios en cada decisión, ya sea grande o pequeña. Otro texto que renueva la confianza es Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo,
no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo es como un abrazo celestial en momentos de inseguridad. Nos recuerda que no estamos solos y que la fuerza para seguir adelante no proviene de nosotros mismos, sino de Dios mismo. En momentos de angustia, declarar esta promesa en voz alta es un acto de resistencia contra la ansiedad. Filipenses 4, 6-7 es otro tesoro: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos un principio espiritual: la oración con gratitud propicia una paz que no depende de las circunstancias. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en ellos. El Salmo 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Es un poderoso recordatorio de que la ayuda de Dios no es ocasional, sino constante. Él está presente no solo en momentos de celebración, sino especialmente en las tormentas. Meditar en este versículo es como construir un escudo contra la desesperanza, porque nos recuerda que siempre tenemos un refugio. Cuando la espera de lo imposible se prolonga, Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Aquí, el énfasis está en el carácter de Dios. Nuestra confianza no se basa en la magnitud del desafío ni en el tiempo transcurrido, sino en la fidelidad de quien prometió. Es esta certeza la que nos mantiene en pie cuando todo parece querer derribarnos. Otro versículo clave es Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En tiempos de incertidumbre, esta promesa es como un faro. Nos recuerda que, incluso cuando no entendemos el camino, hay un destino planeado por Dios, y ese destino es la paz. Romanos 8:28 refuerza: y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esta es una de las afirmaciones más reconfortantes de la Biblia, porque nos asegura que nada se desperdicia. Incluso lo que nos causa dolor puede transformarse en algo bueno en las manos de Dios. Aplicar esta verdad es aprender a descansar, incluso sin ver la lógica inmediata. Cuando la lucha es intensa y la carga parece insoportable, Mateo 11:28-29 nos invita: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Este descanso no significa ausencia de responsabilidades, sino un intercambio de cargas. Dejamos a un lado el peso que nos agobia y recibimos la ligereza que proviene de caminar junto a Cristo. Isaías 40:31 también es un ancla de esperanza: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Este texto nos muestra que esperar no es sinónimo de debilitamiento, al contrario, es en la espera que se renuevan las fuerzas, y esta renovación nos permite ir más allá de lo que imaginábamos. Para los momentos en que el miedo intenta abrumarnos, el Salmo 56:3 es directo: pero cuando tengo miedo, en ti confío. Es un recordatorio simple pero poderoso de que la confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de creer en Dios incluso cuando el miedo está presente. Esta decisión cambia la manera en que enfrentamos los desafíos. El secreto para aumentar nuestra confianza en estos versículos no es solo leerlos, sino vivirlos. Esto significa incorporarlos a nuestras oraciones, repetirlos mentalmente a lo largo del día, colocarlos en lugares visibles y usarlos como respuesta cuando la duda o la ansiedad nos invaden. Se trata de transformar cada promesa en un diálogo constante con Dios. Quizás algunos de estos versículos ya te resulten familiares, pero aún no surten el efecto deseado. Quizás se deba a que solo están en tu mente y aún no han calado hondo en tu corazón. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Escuchar, en este caso, no es solo escuchar con los oídos, sino permitir que la palabra se repita en tu interior hasta moldear tu perspectiva. Cuando la palabra ocupa este lugar destacado,
nuestra confianza deja de depender de las circunstancias y se fundamenta en lo que Dios dice. Y esto es lo que nos da la capacidad de afrontar momentos en que nada parece cambiar sin perder la esperanza. Y de eso precisamente hablaremos a continuación, cómo renovar la esperanza cuando todo parece estancado, manteniendo viva la llama que nos impulsa a creer en lo imposible. Pocas cosas ponen a prueba nuestra fe tanto como vivir largos periodos sin ver cambios. Rezas, ayunas y haces promesas, pero la situación sigue igual. En esos momentos, es común que la esperanza empiece a desvanecerse, como una vela que arde hasta casi apagarse. Pero es precisamente en estos momentos que necesitamos aprender a renovar la esperanza, no como un acto automático, sino como una decisión intencional y diaria. La esperanza no es solo un sentimiento optimista, es una postura espiritual. Se nutre de lo que creemos sobre Dios. Cuando creemos que Él es fiel, bueno y soberano, podemos mantener viva la esperanza incluso sin evidencia visible. Es como un agricultor que siembra semillas y, incluso en días nublados o secos, continúa cultivando la tierra porque sabe que llegará la cosecha. La esperanza es esta disciplina, cuidar lo sembrado mientras esperamos la lluvia. En la Biblia, a Abraham se le llama el padre de la fe, no solo porque creyó en la promesa de un hijo en su vejez, sino porque, contra toda esperanza, en esperanza creyó, Romanos 4:18. Esto significa que, incluso cuando no había ninguna razón lógica para creer, eligió esperar. Su esperanza no se basaba en la vitalidad de su cuerpo ni en las capacidades de Sara, sino en la palabra de Dios. Este es el secreto: cuando la esperanza se basa en la promesa y no en las circunstancias, se vuelve inquebrantable. Renovar la esperanza comienza con la memoria. Lamentaciones 3, 21-23 dice: recordaré esto, y tendré esperanza, que las misericordias del Señor no nos han sido consumidas, son nuevas cada mañana. Cuando recordamos las veces que Dios nos ha ayudado, algo en nuestro interior se reajusta. No es un ejercicio de nostalgia, sino de fe: si Él fue fiel antes, lo será de nuevo. Otro paso para renovar la esperanza es ser conscientes de lo que alimenta nuestra mente. Si pasamos demasiado tiempo escuchando noticias negativas, hablando con incrédulos o meditando sobre nuestros propios miedos, la esperanza se marchitará. Necesitamos rodearnos de voces que hablen de vida, que nos recuerden quién es Dios. Esto incluye escuchar mensajes inspiradores, cantar alabanzas que declaren verdades bíblicas y leer testimonios que reaviven la fe. La comunidad de fe también desempeña un papel esencial. En Hebreos 10, 24-25, se nos exhorta a animarnos unos a otros y a no descuidar las reuniones. Estar rodeados de personas que también creen en lo imposible nos ayuda a no desanimarnos. A veces, nuestra esperanza se sustenta en la fe de alguien que está a nuestro lado. Son como Moisés, quien mantuvo los brazos en alto durante la batalla con la ayuda de Aarón y Hur. Solos, podemos cansarnos rápidamente; juntos, podemos perseverar más. Renovar la esperanza también requiere acción práctica. No se trata solo de esperar con los brazos cruzados, sino de seguir haciendo lo que podamos. Si crees que Dios restaurará una relación, sigue sembrando amor y respeto. Si crees que Él te abrirá una nueva puerta, sigue preparándote y perfeccionando tus habilidades. La verdadera esperanza se expresa en acciones coherentes con nuestras creencias. Es importante recordar que la esperanza no elimina los momentos de tristeza o frustración. Incluso quienes confían en Dios pueden sentir el peso de la demora. El mismo salmista preguntó en varias ocasiones: ¿hasta cuándo, Señor? Salmo 13:1. Pero en el mismo cántico, reafirma: confío en tu amor inagotable, mi corazón se alegra en tu salvación. Esto demuestra que la esperanza no es la ausencia de dolor, sino la decisión de mirar más allá. Una de las maneras más efectivas de mantener viva la esperanza es celebrar las pequeñas victorias. A menudo nos centramos tanto en el objetivo final que ignoramos los pequeños avances en el camino. Cada respuesta parcial, cada señal de que Dios está obrando, alimenta nuestra fe constante. Él es como Elías, quien oró por lluvia después de años de sequía. Al principio, el sirviente no vio nada, pero la séptima vez, apareció una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Este detalle, para Elías, fue suficiente para saber que la promesa estaba a punto de cumplirse.
También debemos comprender que la esperanza no se renueva sola, necesita ser alimentada. Esto requiere intencionalidad. Cada día, eliges ponerte a la presencia de Dios. Lee la palabra como si buscaras agua en el desierto. Ora como si supieras que estás conversando con el autor de la historia. Adora como si ya hubieras recibido la respuesta, aunque aún no haya llegado. Estas prácticas no solo transforman el entorno espiritual que nos rodea, sino que también moldean nuestro ser interior. Quizás hoy estés luchando contra el agotamiento emocional. Quizás hayas llegado al punto en que piensas que ya no vale la pena esperar. Pero recuerda, el tiempo de Dios es perfecto y nunca desperdicia la espera. Si algo aún no ha sucedido, no es porque se haya olvidado, sino porque aún se está preparando. Y a menudo, cuando llega la respuesta, nos damos cuenta de que el proceso fue tan importante como el milagro mismo. Y aquí es donde nos acercamos al momento más especial de este itinerario, la oración. Porque no hay mayor renovación de esperanza que cuando nos abrimos ante Dios, reconociendo nuestra fragilidad y permitiendo que Él nos llene de fuerza y confianza una vez más. Esto es lo que abordaremos a continuación, con una oración sincera y poderosa por quienes esperan lo imposible. Querido Padre, nos acercamos a ti con humildad y agradecimiento. Gracias por cada persona que me escucha y ora conmigo. Gracias porque, incluso cuando no entendemos lo que sucede, podemos confiar en tu fidelidad. Gracias por cada detalle que ya has resuelto hoy, por cada liberación que a menudo ni siquiera notamos, por cada nueva oportunidad para confiar en ti. Señor, oro por esta persona que está ante ti ahora. Tú conoces las dificultades que enfrenta, las lágrimas que ha derramado en silencio, los momentos en que ha considerado rendirse. Conoces las áreas donde necesita urgentemente un milagro, las situaciones que, a ojos humanos, ya no tienen solución. Y te pido que, en este momento, tu Espíritu Santo renueve sus fuerzas, reconforte su corazón y reavive su esperanza. Declaro, en el nombre de Jesús, que todo peso de desánimo, toda opresión espiritual, toda mentira que dice no sucederá, se rompa ahora. Que tu paz, Señor, reemplace la ansiedad, que tu voz sea más fuerte que cualquier palabra de duda. Y que esta persona sienta, en este momento, que estás presente y activo, cuidando cada detalle. Padre, te pido por la salud física de quienes están enfermos. Libera sanación, restauración y equilibrio. Toca los órganos, huesos, músculos, sangre y nervios. Haz lo que solo tú puedes hacer, Señor. Que los médicos y especialistas reconozcan la intervención divina. También te pido por la salud emocional, donde haya miedo, infunde valor, donde haya profunda tristeza, derrama alegría sobrenatural, donde haya confusión, trae claridad y dirección. Señor, visita también las áreas dañadas de las relaciones de esta persona. Restaura hogares, une familias, sana corazones rotos. Que haya reconciliación donde hubo distanciamiento, perdón donde hubo dolor y amor donde hubo frialdad. Que cada conexión perdida sea restaurada según tu voluntad y que cada nueva conexión sea para edificación y no para destrucción. Reprendo, en el nombre de Jesús, toda obra del enemigo contra la vida de esta persona. Toda trampa de derrota, toda flecha de acusación, todo obstáculo en su camino, sea eliminado ahora por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que están protegidos por el Señor y que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Padre, que por cada puerta que necesite abrirse, que se abra en tu tiempo perfecto. Por cada decisión difícil que deba tomarse, dale sabiduría y discernimiento. Por cada área donde se sienta débil, dale fuerzas renovadas. Y por cada oración que haya hecho, respóndela para que sepa que fuiste tú, y solo tú, quien actuó. Finalmente, Señor, te pido que esta persona no solo experimente lo imposible, sino que experimente una relación más profunda y constante contigo. Que aprenda a confiar no solo en lo que haces, sino en quién eres. Que su fe no dependa de las circunstancias, sino de tu carácter inmutable. Creemos, Padre. Esperamos. Confiamos. Y declaramos juntos, a una sola voz, lo imposible sucederá, porque el Señor es fiel en cumplirlo, en el nombre de Jesús, amén. Si has llegado hasta aquí,
ya te habrás dado cuenta de que confiar en Dios va mucho más allá de un sentimiento momentáneo o de unas bonitas palabras pronunciadas en el calor de un servicio. Confiar es una actitud de vida, una decisión diaria que resiste la tentación de retroceder ante el silencio, el tiempo y las circunstancias adversas. A lo largo de este recorrido, hemos hablado de la diferencia entre simplemente decir que confías y vivir como alguien que realmente confía. Hemos visto cómo Dios obra en lo imposible, cómo usa procesos aparentemente frustrantes para guiarnos al cumplimiento de sus promesas y cómo, incluso ante las luchas internas, la fe puede prevalecer sobre el miedo. Aprendimos que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, que los testimonios no son solo historias inspiradoras, sino recordatorios vivientes de que Él sigue actuando hoy, que orar con expectativa, no con desesperación, transforma el entorno espiritual y fortalece nuestra confianza. También comprendemos que Dios ya está obrando en los detalles de nuestra vida diaria y que esperar no es una pérdida de tiempo, sino un medio para fortalecer el carácter y la fe. A lo largo de este mensaje, recordamos que la esperanza no tiene por qué morir solo porque nada parezca cambiar. Vimos versículos que nos sostienen el corazón en días difíciles y aprendimos que una esperanza renovada es una decisión intencional que nos impulsa a seguir adelante mientras esperamos lo imposible. Finalmente, oramos juntos, poniendo nuestras ansiedades, luchas y expectativas en manos de aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. Ahora bien, dado todo esto, la pregunta es, ¿qué harás con esta palabra? Porque la confianza no se trata solo de absorber información, se trata de tomar decisiones prácticas basadas en ella. Quizás eso signifique cambiar tu forma de orar, menos desesperación, más expectativas. Quizás signifique aprender a celebrar las pequeñas señales de que Dios ya está obrando. Quizás signifique alejarse de las voces que alimentan la duda y acercarse a quienes fortalecen tu fe. Confiar también significa seguir caminando incluso cuando no hay un mapa completo. Es obedecer el siguiente paso que Dios te muestra, incluso sin saber a dónde te llevará. Es como Pedro, quien bajó de la barca hacia Jesús en medio de la tormenta. No pidió que el mar se calmara primero, simplemente confió en la voz que lo llamaba. Esta es la esencia de la fe, responder al llamado de Dios con obediencia inmediata, sin importar la situación. Y quizás, para ti, confiar hoy simplemente significa no rendirte. Quizás estés a punto de rendirte porque la espera parece demasiado larga. Pero ¿qué pasa si la respuesta que has estado esperando está más cerca de lo que crees? ¿Y si Dios está a punto de pasar página y mostrarte un capítulo que hará que todo el proceso valga la pena? No querrás rendirte hasta que lo veas. Al mirar atrás, te darás cuenta de que cada tema de este mensaje fue diseñado para prepararte para este momento. No se trataba solo de aprender conceptos espirituales, sino de renovar la llama de tu fe. Porque confiar significa resistir el impulso de tomar las riendas y, al mismo tiempo, permanecer activo en lo que Dios ya te ha ordenado hacer. Significa aferrarte a la promesa, incluso cuando las circunstancias intenten arrebatársela. Y recuerda, la confianza no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes de Dios. Los sentimientos fluctúan, la verdad permanece. La verdad es que Él es bueno, fiel, inmutable y no abandona a los suyos. Este es el fundamento que sustenta la confianza, incluso cuando la visión natural dice lo contrario. Así que hoy quiero animarte a dar un paso de fe. Quizás sea empezar de nuevo algo que has abandonado. Quizás sea pedir perdón, perdonar a alguien o simplemente volver a soñar. Sea cual sea tu situación, Dios te dice, confía. Haré lo imposible por ti. Esta promesa no es solo para momentos de adoración o emoción, es para tu vida diaria, para cada decisión, para cada desafío. Así que no dejes que esta palabra se quede ahí. Ponla en práctica. Elige, desde ahora, confiar de otra manera. Orar de otra manera. Esperar de otra manera. Vivir de otra manera. Porque cuando la confianza es real, cambia tu forma de hablar, pensar y actuar. Y mientras confías, prepárate para ver a Dios actuar de maneras que ni siquiera imaginabas. Quizás el milagro llegue pronto, quizás lentamente. Quizás suceda como lo esperas, quizás sea completamente diferente. Pero una cosa es segura, Él lo hará, y cuando lo haga, sabrás que fue su mano,
y solo la suya, la que hizo realidad lo imposible. Ahora, quiero retarte a mantener viva esta llama. No dejes que la rutina, las distracciones ni las voces contrarias apaguen lo que Dios ha sembrado hoy en tu corazón. Retoma este mensaje cuando lo necesites. Relee los versículos, haz las oraciones, repite las verdades que escuchaste aquí. Y, sobre todo, comparte esta esperanza con los demás. Porque lo imposible que Dios hará en tu vida podría ser la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien a tu alrededor. Si esta palabra te llegó al corazón, si crees que Dios aún tiene planes extraordinarios para tu vida, quiero pedirte ahora, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir futuros mensajes. Y no te quedes ahí, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que lo imposible aún es posible con Dios. Quizás esta sea la semilla que cambie el destino de alguien más. Y por último, escribe en los comentarios, con fe y convicción, confío. Lo imposible sucederá en mi vida. Esta declaración no es solo simbólica, es un acto de fe. Es poner en palabras lo que has decidido hoy en tu corazón. Así que, sigan confiando, sigan esperando, sigan creyendo. Porque, en el momento justo, Dios demostrará que cada segundo de confianza valió la pena.